Dios le bendiga. Bienvenido a nuestra clase. Recuerde que ahora nuestras clases tienen el código QR donde usted puede ir directo a la serie completa. Hoy nuestra clase será en el Salmo 103 con el tema Las virtudes de un corazón agradecido. El himno de este salmo se cree que es una composición de David, donde él se expresa con profundo agradecimiento a Dios por las maravillas hechas por Dios a favor del salmista y de su pueblo. También se invita en este salmo a todo creyente a reconocer y dar gracias por todos los beneficios recibidos de parte del Señor, una acción que combate cualquier indiferencia o apatía hacia la bondad de Dios, porque quien olvida los favores recibidos no solo es desagradecido, sino que llegará a ser un desfavorecido. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos aconseja a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primer punto, dice beneficios de carácter personal, un corazón agradecido. Verso 1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 2. Aquí la palabra bendice con el complemento Jehová significa alabar. Y la frase alma mía, o puede ser yo mismo, es un modo de hablarse a sí mismo o de reflexionar. En este caso, David se exhorta a recordar los favores que Dios le ha hecho y a darle gracias por ello. En el Nuevo Testamento se nos cuenta la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por la palabra de Dios. Cuando ellos iban hacia la ciudad, dice que fueron limpios. Entonces uno de ellos se devolvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Jesús, al verlo, dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, porque recuerden que él era samaritano. Entonces le dijo al único que agradeció: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17 del 11 al 19. Punto B. Sanidad espiritual y física. Verso 3. Él es quien perdona todas, aquí dice yo digo todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que sana todas nuestras dolencias. Aquí David comienza a enumerar los beneficios recibidos de parte de Dios. Él comenzó por su alma, al decir que el Señor le había perdonado todas sus iniquidades, había sanado su alma. Después de esta sanidad espiritual, David podría discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, 14, 16. Él alaba al que sana toda dolencia, porque ocurre que hay personas que por sus pecados ocultos, sus cuerpos están enfermos. Punto C. Rescate y renovación completa. Verso 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. El salmista agradece al que lo redimió. Y yo les digo que todavía redime a una vida de la destrucción del pecado y de la condenación eterna. Y dice David que no solo lo rescató del hoyo, sino que lo coronó de favores y misericordias. Verso 5. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. La provisión de Dios al justo hará que conserve su vigor como las águilas. Los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Primera pregunta: ¿de qué no debemos olvidarnos? Punto 2. Beneficios de carácter
comunitario. El primero es de justicia y derecho para todos. Verso 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios es justo y su justicia es la base de todo bien. Los pecadores, tenemos que decir, que apartados de Dios no conocen su justicia. Por eso es que oprimen a los débiles y estos padecen violencia. Por la crueldad, la avaricia y el mal que reina en los que se han apoderado de lo que Dios creó. El amor es la base de la justicia, pero sin Dios en el corazón no hay verdadero amor. Y cuando se trata de imponer la justicia de otra manera, los resultados son tan malos como la misma injusticia de los poderosos. Santiago 5, del 1 al 6. Es mejor predicar el amor de Dios que perdona y transforma al ser humano y no querer nosotros transformar a otro por nuestra cuenta. Un ser transformado nunca se sentirá bien actuando injusta o violentamente con sus semejantes. B. La revelación de su voluntad. Verso 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El segundo beneficio que recibimos como comunidad, como cuerpo de Cristo o como iglesia es la revelación de la palabra de Dios. Y cuando acá dice sus caminos se refiere a sus leyes, a sus mandamientos, a su voluntad, pero también a sus promesas. El Señor les hizo saber a todos los patriarcas sus caminos, pero no fue sino a Moisés el primero en recibirlo en forma escrita y detallada. Por eso entre los hebreos el nombre Moisés se asocia con todo lo que se refiere a la ley y a la vida religiosa del pueblo de Dios. Y termina el verso diciendo, y a los hijos de Israel, y yo agrego, y a la iglesia, les notificó sus obras, sus maravillas. Y yo amplío con los versos Éxodo 34, 10, que dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Hechos 2:22, también dice Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Punto C. Su misericordia y su clemencia. Verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos que decir que la base fundamental de una experiencia espiritual ha sido y seguirá siendo, porque Dios es misericordioso y clemente. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es en su clemencia y misericordia que se ha hecho posible la redención del ser humano. Si estamos en su amor, es porque Él es lento para la ira. Pero esta declaración también da por sentado el juicio donde Dios derramará su ira sobre los que rechazaron el sacrificio perfecto de Cristo. Mientras ese día llega, Él sigue esperando pacientemente que todo ser humano reconozca y conozca su amor incondicional. Punto D, su relación con el pueblo. Verso 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Esta es una manera de decir que Dios no seguirá reprochando las maldades que en su bondad ha perdonado al pecador arrepentido.
Una vez perdonados o justificados, Dios se olvida de nuestros pecados y echa a lo profundo del mar todas nuestras rebeliones. Verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Este verso continúa con el sentido del anterior y dice: en su bondad Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Esto con el fin de demostrar su amor y atraernos a Él. Veamos las 3 razones por las que Dios da tantas oportunidades. Vamos a ver en el verso 11 que dice: Él engrandeció. Él hizo eficiente su amor y misericordia hacia los que creen en Él y obedecen su palabra. Así que la primera razón es por su gran amor y misericordia. 2, en el verso 12, su perdón ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones a una distancia simbólica como la que hay entre el oriente del occidente, de modo que ya no afecten nuestra relación con Él. Así que nuestra segunda razón es que Él perdona. 3, verso 13, a pesar de la rebelión y desobediencia de la humanidad, el Señor sigue actuando como el Padre que se compadece de los hijos. Y esta es la tercera razón, que Él todavía se compadece de nosotros. Pregunta: ¿a qué se refiere el término comunitario? 3, una fiesta universal de adoración. Dice: los ejércitos celestiales. Verso 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. El llamado que comenzó David con el que comenzó David en este salmo de bendecir a Jehová o alabar al Señor, lo hace él primero a su propia alma, luego pasa a su comunidad de fe, y en esta parte Él lo extiende a todas las criaturas celestiales, completándolo con la totalidad de la creación de Dios. Aún y cuando ellos no entonaron el canto de alabanza de los redimidos, porque ellos no lo han sido, me refiero a los ángeles, pero sí tienen muchas otras razones para alabar al Señor. Les voy a dar 3 citas. Primera de Pedro 1:12, segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Las características que se le dan aquí de poderosos en fortaleza es porque los ángeles son los que ejecutan la palabra de Dios y obedecen a la voz de su precepto. 21. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Los ejércitos a los que se refiere David en este verso son las huestes celestiales, las criaturas que sirven a Dios de día y de noche. Estos ministros suyos, estos son ministros suyos y ellos son exactos en el cumplimiento de la voluntad de su Creador y Señor. La Biblia nos menciona ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos y potestades. A ellos, todos, David les pide alabanza y gloria al Todopoderoso por las cosas que Él realiza en el mundo entero. Punto B. Todas las criaturas. 22. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Dice: a todas sus obras, en todos lugares. David trata de incluir todo lo que Dios creó, lo animado como lo desanimado, o lo inanimado, perdón. Las criaturas racionales y las irracionales, a rendirle alabanzas al Creador. Esta debe ser la respuesta a su misericordia. David termina
esta composición como la inició. Bendice alma mía a Jehová. Esto es como un último esfuerzo de dejar en las mentes de los que leen o cantan este salmo lo importante, lo sano, lo imprescindible que es de reconocer las grandes bendiciones del Señor. Mi última pregunta dice, ¿para quiénes es el llamado a esta gran fiesta de adoración? Reflexión. Un corazón perdonado y libre de la culpa puede reconocer lo que Dios ha hecho. Entonces podrá entonar alabanzas de gratitud. David bendijo a Dios, agradecido por la salud que el Señor le dio después de una grave enfermedad. Pero ya antes se había realizado en él la obra de su salvación espiritual, versos 3 y 4. Y estando persuadido de esto, dijo Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. En otras palabras, pero en este sentido lo dijo David en los versos de este Salmo 103, versos 4 y 5. En la invitación le daré 3 versos sobre dar gracias con la intención de que usted mismo se haga la invitación. Empezaré con Primera de Tesalonicenses 5:18, que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Romanos 1:21 nos dice la consecuencia de no hacerlo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Apocalipsis 4:9 nos da la escena de gloria, que dice que en la adoración celestial, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran, adoran y echan sus coronas delante del trono. La próxima semana tendremos alabanzas a Dios por su grandeza. Continuamos con el tema de la alabanza.